Que Dios les bendiga a ustedes en esta ocasión, en este fin de semana, en el que estamos avanzando hacia la segunda parte de agosto, que pronto se va el tiempo. Les suplico a ustedes que continuemos en oración unos por otros. Nos mantengamos en contacto, queremos escuchar de ustedes. Hemos estado viendo el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, en donde vimos nosotros la visita de Jesús a la casa de Marta y María. Pero al contemplar todo el capítulo 10 y su conexión con el resto del tema del Evangelio de Lucas, aparece en este mismo capítulo esta armonía que Lucas presenta en el modelo del discípulo entre el actuar y escuchar de parte de Lucas al principio, en la narración de los versículos del capítulo 10, 25 al 37, de la introducción de Lucas al Evangelio mismo de Lucas, de la parábola del buen samaritano, que es aquí donde aparece y no en otro Evangelio. La parábola de Jesús son algo profundamente impactante, porque figuran entre la creación literaria suprema de la literatura occidental. Y yo pienso que es necesario que demos un poquito de tiempo para examinar esta parábola y poderla entender un poco mejor, y no únicamente en su significado, entre comillas, superficial en lo que la narración nos dice. La parábola de Jesús da testimonio del genio de la imaginación en la mente de Jesús, que tuvo una visión única de Dios, una visión que descubrió y comunicó en parábolas. La parábola, todas sus parábolas, y tuve la bendición de poder tomar un estudio de un par de años sobre las parábolas de Jesús. Pero las parábolas de Jesús han permanecido como enigmas o misterios dentro de la composición de los evangelios, porque las parábolas de Jesús contienen las palabras de Jesús sobre el reino de Dios. Y casi desde el principio, como Marcos lo indica en su evangelio, siendo el primer evangelio escrito, parece que muchos han optado por esta posición. Para Marcos, una parábola es un misterio. Este dicho de Marcos indica que desde muy temprano las parábolas de Jesús impactó a sus oyentes, pero también los dejó desconcertados, volteó el mundo de los oyentes de cabeza, que eso era lo que hacía mucho en las enseñanzas de Jesucristo. Si entenderlas en el sentido espiritual, nosotros revisamos que fueron habladas por el Mesías, por el ungido, entonces reconocemos que la parábola de Jesús viene del aliento de Dios. Esto es el mensaje de Dios a la comunidad. La misma palabra de Dios que envuelve a todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, para poder apropiar con el entendimiento del mensaje de esto. Y no es únicamente un ejercicio intelectual. La alegoría de Marcos 11, entonces, ha recorrido el camino de los siglos, separando a los de adentro que entienden las parábolas del Señor y de los que están fuera que no entienden las parábolas del Señor. Y yo pienso que hoy sería bueno reflexionar sobre esta parábola. Después veremos algunas otras, pero empecemos con esta, ya que hemos estado hablando de Lucas capítulo 10. Lo único que se puede decir es que las parábolas nos dan acceso a la forma en que Jesús reimaginó la posibilidad de vivir, de estar en este mundo. Y nos ayuda a imaginar cómo podríamos vivir la vida en este mundo, de acuerdo al mensaje de Jesús.
En otras palabras, en sus parábolas, Jesús reimaginó un mundo en el que es posible vivir a través de estas enseñanzas de las parábolas. Sus seguidores aprendieron a vivir en un mundo nuevo. Además, son nuestro único medio de acceso a este mundo, las palabras de Jesús, sus parábolas, el que él llamó el reino de Dios. La parábola del buen samaritano, entonces, es quizá la más famosa de todas las parábolas. Buen samaritano, la expresión buen samaritano ha entrado en las definiciones de los diccionarios de español, de inglés y muchos otros idiomas. Varios diccionarios de idiomas definen a un buen samaritano como una persona compasiva que desinteresadamente ayuda a los demás. El artículo del diccionario, cuando habla de esto, hace referencia al pasaje de Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. La razón principal de esta profunda impresión es que la parábola del samaritano tiene a un héroe sorprendente. Y todos amamos las historias donde hay un héroe, el personaje sea un héroe. El atractivo del samaritano es que es un héroe cotidiano, en otras palabras, no alguien como un superhéroe, como Aquiles o Odiseo en la mitología griega, sino alguien como nosotros. Sin embargo, es un héroe para la comunidad judía de Palestina sorprendente, porque normalmente los judíos y los samaritanos eran enemigos, eran intensamente enemigos. Nos gustan las historias de héroes porque nos permiten jugar a ser el héroe, o sea, identificarnos con el personaje, héroe, imaginarnos a nosotros mismos como otros que normalmente somos. Ser más grandes, más nobles de lo que realmente somos. Y las historias de héroes nos animan a hacer cosas mejores, nos estimulan. Lucas ha presentado la parábola en su evangelio como una historia de ejemplo, una que presenta un ejemplo de cómo debemos comportarnos. De todos los autores de los evangelios, Lucas es el más astuto y creativo al incorporar las parábolas en su narración evangélica, en su evangelio. Es muy difícil separar la parábola de su contexto del evangelio de Lucas, y muchos piensan que el esfuerzo en tratar de hacerlo no vale la pena. Pero varios factores indican que esta parábola circuló originalmente en la tradición oral, o sea, se pasaba de comunidad en comunidad diciéndose, narrándose verbalmente, y estaba fuera del contexto del Evangelio de Lucas antes de que se compusiera. Y por lo tanto, esta fue una composición que Lucas crea en su Evangelio. La pregunta sobre el mandamiento más importante, que es la razón por la cual Lucas pone esta parábola en su Evangelio, se encuentra en Marcos capítulo 12. Y se combina el Shema del Torah con el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. En Marcos, Jesús responde y felicita al escriba que hizo la pregunta por estar de acuerdo con la respuesta. No estás lejos del dominio de Dios, le dijo. En la versión de Lucas, el escriba responde y Jesús accede porque el escriba le pide que defina quién es el prójimo, diferente al Evangelio de Marcos. Lo importante de esto, en lo que respecta a la parábola del samaritano, es que muestra que la parábola y su contexto no están
necesariamente conectados, que en realidad la conexión es el resultado del arreglo editorial de Lucas, que Lucas la, la presenta en este evangelio, en su evangelio en el capítulo 10. Y sobre la base de la teoría de estas dos fuentes, Marcos y Lucas, entendemos que Lucas derivó su pregunta de Marcos porque siguió el evangelio de Marcos. Además, la parábola no está perfectamente relacionada con la pregunta, mientras que la parábola, como el propio Lucas lo dice, responde a la pregunta ¿quién resultó ser mi prójimo? Entonces, obviamente, la parábola y la cuestión de la definición de prójimo son separadas y separables. Entonces, ¿de qué trata la parábola? Examinemos. Primeramente, esta es la única parábola que tiene un lugar específico en el camino entre Jerusalén y Jericó. La mayoría de las parábolas están ambientadas en una situación general, un campo, una casa, etc. También los personajes de esta parábola se especifican con mayores detalles de lo normal. Un sacerdote, un levita y un samaritano. Tal especificaciones subraya claramente las parábolas del judaísmo. Es una triada, o sea, tres personajes en la historia. Jerusalén está en la región montañosa, es alto, 2.700 pies sobre el nivel del mar, mientras que Jericó está en la llanura, está en un lugar bajo, 820 pies sobre el nivel del mar. Jericó, tal como lo describe Josefo, el historiador judío, es un lugar hermoso, bien irrigado y exuberante, llamado muy popularmente por historiadores y por la tradición la ciudad de las 1000 palmas. Pero el área circundante, lo que le rodea a Jericó, es desértico. El rey Herodes tenía ahí un palacio de invierno y muchos sacerdotes tenían sus hogares en Jericó. O sea, que para la audiencia del primer siglo que escuchó esta parábola de los labios de Jesús, era muy normal ver a un sacerdote ir a Jerusalén y regresar de Jerusalén, o un levita también. La jornada de Jerusalén a Jericó pasa por una área desértica donde hay muchas cuevas en las que esconderse. El camino era notorio por bandidos y uno de los aspectos inusuales de esta narración de Lucas, de esta parábola, es que todas las personas viajaban solas por este camino. Normalmente la gente viajaba por este camino en caravanas para protegerse. El hombre cae entre ladrones que lo desnudan, es lo que dice la parábola. En el versículo 30. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ahora, algo claramente mostrado en la tradición del primer siglo es que la persona se identifica por la vestimenta que lleva. Al ser despojado se vuelve verdaderamente anónimo. Es una de las interpretaciones, pero en una manera más profunda de significado, en el que se presenta el Evangelio de Jesucristo y Filipenses capítulo 2, en donde se muestra que a Jesús se le quita su identidad, pero el significado es espiritual e interno, aún más profundo que la experiencia de este hombre judío que viene de Jerusalén a Jericó. Ahora, la frase despojándole
o dejándole medio muerto ha provocado una amplia gama de debates entre los comentaristas. ¿Acaso significa que este hombre podría pasar por muerto? Parece como que estuviera muerto, o que está casi muerto. Claramente necesita ayuda o morirá. ¿Cuál es la condición? La evidencia de su significado no es perfectamente clara. Un ejemplo de la palabra semimuerto, o como lo dice aquí, dejándole medio muerto. En el libro de Macabeos, de los Macabeos, un libro de la escritura judía, sugiere que significa que está cerca de la muerte. Dada la situación del hombre abandonado y moribundo en la zanja, el oyente se da cuenta del tipo de historia inmediatamente que es. La comunidad del primer siglo vivía en escuchar historias, escuchar narraciones, es como ellos aprendían la escritura. Y tenían una habilidad de imaginación tremenda, porque eso es lo que ellos al escuchar aprendían. Por lo tanto, todos esperan próximamente al escuchar esta narración de este judío, no indica la identificación, pero viniendo de Jerusalén a Jericó, se asume que es un judío, y todos esperan próximamente la llegada del héroe con el que toda la audiencia que escucha a Jesús se puede identificar. Primero, por el camino, en el versículo 31, aparece un sacerdote, quien lo ve y pasa de largo, dice la narración. La historia describe su acción en dos verbos. Ve al hombre en la zanja, no es una mirada breve, sino que lo observa, lo llega claramente a ver, y el verbo griego que describe su acción después de ver al hombre se compone de dos preposiciones y un verbo. Literalmente es el gesto del narrador de describir en sus palabras, en la composición literaria, alejarse con rechazo. ¿Cuál era la obligación del sacerdote en este caso? ¿Estaba obligado a detenerse o estaba justificado en pasar de largo? Hasta cierto punto depende de cómo entendemos la expresión medio muerto. Si el sacerdote piensa que está tratando con un cadáver, podría calcular que debe evitarlo, porque de lo contrario sufriría impureza. Según el mandato de Levíticos, capítulo 21, a un sacerdote no se le permite tocar un cadáver, de otra manera tendría que pasar por una serie y días de ritual para purificación. Pero en el Mishnah y el Talmud, que son los comentarios de la interpretación del Torah, de la ley, hay discusiones extensas sobre este tema, haciendo interpretaciones cada vez más finas hasta el punto de que si el cadáver es abandonado, eso tiene prioridad sobre la regla del Levítico. El cuidado de un cadáver abandonado, insinúa el Mishnah y el Talmud, tiene prioridad incluso sobre el estudio de la Torá, porque hay una vida de por medio. Pero estas son discusiones de los rabís. Si por el contrario, medio muerto significa que el hombre está cerca de la muerte, entonces el deber del sacerdote es claro. Debe acudir en ayuda del hombre. Obviamente, quizá el sacerdote tenga otras preocupaciones muy legítimas, y esto es
yendo a la imaginación de la audiencia del primer siglo que escucha la parábola de Jesús. Nuevamente, quizá el sacerdote tenga preocupaciones muy legítimas, tal vez el hombre en la zanja sea solo una trampa por los ladrones que le tocarán, le atacarán a cuando se detenga para ayudar, digamos. Así que prudentemente se apresura a adelantarse del hombre que está yacido en la zanja. A pesar de todas las especulaciones en la mente de la audiencia que escucha a Jesús, Jesús nunca proporciona una razón por las acciones del sacerdote. Simplemente actúa de esta manera como lo haría cualquier otro sacerdote. En cualquier caso, el narrador, que es Jesús, no está interesado en los motivos del sacerdote. Simplemente describe sus acciones. El escenario se repite en el caso de Levita, en el versículo 32. El levita y el sacerdote pertenecen a la misma tribu de Leví, pero los sacerdotes son descendientes de Aarón. Dado que los levitas estaban empleados en el servicio regular del templo, podríamos esperar el mismo conjunto de excusas o de razones, pero el narrador, Jesús, no está interesado de todas maneras. Estos dos miembros de la élite religiosa simplemente pasan por el otro lado y evitan el cadáver o a la persona herida. Una audiencia judía del primer siglo ahora sabe lo que sucederá. Ya vino un sacerdote, ya vino un levita, y a continuación en la historia, el tercer personaje será uno de ellos con el que ellos se pueden identificar, un israelita, es decir, un laico judío. La triada esperada es un sacerdote, triada de tres, un sacerdote, un levita y un israelita. El mundo antiguo era extremadamente jerárquico y estas jerarquías eran bien conocidas por todos. La Mishnah proporciona un buen ejemplo de arreglos jerárquicos y la triada esperada en estas narraciones. Si ustedes hago una cita de esto en la pantalla para que lo observen. Pero en lugar de la descripción, únicamente aquí un sacerdote tiene precedencia sobre un levita sobre un israelita sobre un maser, o sea, bastardo, un maser sobre un netín, o sea, esclavo del templo, un netín sobre un prosélito, y así van las jerarquías. O sea, esto era muy conocido por todo el pueblo. Esto era memorizado por todo el pueblo judío. Y naturalmente tenemos al levita, tenemos al sacerdote primeramente, tenemos al levita segundo y tercero al israelita. El origen de la animosidad entre los samaritanos y los judíos. Mientras que la parábola continúa la narración de la parábola y la audiencia espera el, 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 el héroe israelita, en lugar del esperado israelita aparece el odiado samaritano, de acuerdo a la parábola. El origen, pues, de la animosidad entre estos dos pueblos probablemente se pierde en las sombras oscuras de la historia y los comentarios, pero ustedes se darán cuenta, es muy obvio en el Evangelio de Juan. Para la época de Jesús, la hostilidad estaba establecida. Había tensiones a muerte entre estos dos, entre esos dos pueblos. Parece involucrar una división sobre dónde adorar. Jerusalén para los judíos, el monte Gerizim para los samaritanos. Y dos versiones diferentes del Pentateuco, porque tenemos el Pentateuco samaritano y el Pentateuco judío. Los samaritanos afirman que la Torá judía había sido redactada para eliminar la verdadera adoración en el monte Gerizim, que lo menciona la mujer samaritana en el Evangelio
de Juan, capítulo 4, mientras que, por supuesto, los judíos afirmaban lo contrario. Unos 500 samaritanos siguen viviendo cerca de la ciudad de Nablus, en Transjordania, que se encuentra a la sombra del monte Gerizim. Para los judíos, en el tiempo de Jesús, todos ellos trataban a los samaritanos como extranjeros, no pertenecían a esa área. Y esto lo muestra el Evangelio de Lucas, el capítulo 17. Una comparación de la descripción de los tres personajes que se acercaron al hombre en la zanja indica similitudes y diferencias. Si ustedes pueden subrayar, versículo 31, 32 y 33. Descendió por aquel camino un sacerdote, viéndole, pasó de largo. Asimismo, en el griego lo repite, descendió por aquel camino y viéndole, pasó de largo en el versículo 32. Esto define al sacerdote y al levita. El sacerdote, entonces, si ustedes se dan cuenta, y el levita se ven claramente paralelos en la primera columna, con el énfasis en el verbo final. Viéndole, pasó de largo. La segunda columna indica cómo la descripción tanto del sacerdote como del levita, viniendo por el camino y viéndole, llevarían a la audiencia a esperar que el samaritano se comportara igual que el sacerdote y el levita. O quizás hasta peor, por la enemistad que había entre el judío y el samaritano. Cuando el samaritano se acercó a él, la expresión vino cerca a él, el griego puede implicar que el acercamiento del samaritano implicaba una amenaza. Todos inmediatamente en la audiencia, me imagino, pudieran haber esperado una tragedia inmediata, de que quizás lo acabaría. Por lo tanto, el público no estaba preparado para la acción final. Pero el samaritano tuvo compasión. Se compadeció de él. El griego con compasión aquí se refiere a las entrañas, que para los antiguos era el asiento de las emociones, algo así como en nuestro idioma el corazón. Puede ser apropiado traducir la frase, su corazón se conmovió profundamente. Aunque técnicamente solo se ha contado la mitad de la historia, por todas razones prácticas, la historia ha terminado. La compasión del samaritano termina la historia. No habrá israelita bajando por el camino para rescatar el hombre medio muerto. Esta es la única parábola narrativa en la que el remate, o sea, el clímax de la parábola, el punto principal, está en el medio de la narración y no al final. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Se sugiere que la continuación de la historia le da al oyente tiempo para adaptarse a la historia después de este sacudimiento experimentado. Porque la audiencia podía esperar a un samaritano. A lo mejor el samaritano lo va a lastimar más, porque es el enemigo odiado del judío. Y este seguramente ha de ser un judío, aunque ya le quitaron la ropa. Pero el samaritano era más tendido a actuar vilmente que a actuar compasivamente para el judío. Y por lo tanto ellos pudieron haber imaginado, después del samaritano debe tener que venir un israelita. Pero en el momento en que el samaritano tiene compasión, la gente en Palestina del primer siglo, quisiera yo hacer esta observación, no tenían los recursos para vivir de día a día. Subsistían de día a día. No sabían lo que significaba tener tiempo para recreación o entretenimiento. Ellos
y mucho menos tendrían ninguna manera de televisión o radio, no existía nada de eso. Por esta razón hacían uso de la imaginación. Cuando un rabino le contaba una historia a la gente, a la audiencia del judío palestino, literalmente quedaban absorbidos en una historia en su imaginación de ellos. Por lo tanto, Jesús continúa con la narración y ellos están tratando de tener sentido de esto porque acaban de tener un abrupto cambio, un elemento sorpresa en la narración de esta parábola y no saben en específico con quién identificarse en la narración. De acuerdo a la narración, entonces, el samaritano cura las heridas del hombre con aceite y vino, lo venda y lo lleva a un mesón, cosa que sorprende a la audiencia. Y le dice al mesonero que cuide del hombre y promete su regreso cuando él venga, pagarle lo que sea necesario, lo que se deba. La identificación con los personajes de una historia es un elemento importante para los oyentes entonces. Sobre todo en el primer siglo, en esta ocasión en la que Jesús les dice la parábola, cuando el hombre es atacado y dejado en la zanja medio muerto, una audiencia reconoce esto como una historia donde debe de haber un héroe, donde debe de haber quien viene a rescatarle y espera la llegada del héroe, con quien la audiencia se va a identificar, sobre todo si es judío, un sacerdote, un levita, un israelita. En su imaginación es un sentido muy real. Lo que escuchan la narración cabalgarán en su imaginación al rescate del hombre en la zanja. Cuando el samaritano aparece y se acerca, este plan todavía sigue vigente porque ellos esperan que no actúe con pasión, que también puede evitar a la persona en la zanja. Incluso se ve reforzado por la similitud de su descripción en el sentido literario con el sacerdote y con el levita, héroes que pudieron haberlo sido en la narración, pero que fracasaron como héroes. Se fueron de paso, se fueron. Pero cuando tiene compasión, este plan se convierte en confusión para la audiencia. ¿Cómo es posible esto? En esencia, en este momento, la narración abre tres opciones para los oyentes. Opciones que surgen en una manera abrupta, y eso es el elemento sorpresa en la narración y en las parábolas de Jesús. Primera opción es que el oyente podría optar por pensar que, no, esta narración ya se echó a perder. Apareció un samaritano, luego tuvo compasión. En la vida real esto nunca sucedería, dirían muchos de los que estaban escuchando. Es solo una historia, una ficción. Tal oyente ha perdido la oportunidad de la parábola de visualizar la vida de nuevo. Tales personas pertenecen y permanecen en el mismo viejo mundo en el que siempre habitaron. Una segunda opción es identificarse con el samaritano, pero esto tiene bastante reto. Para un oyente que quiere permanecer en el papel de héroe, esa es la única alternativa. Para muy pocos en la audiencia, y esto digo con mucho énfasis, muy pocos de los que escucharon de la audiencia judía de esta parábola del buen samaritano, esto puede haber sido quizá una opción, pero esas personas, muy pocas personas, ya de sí son diferentes y no viven según los valores normales del mundo palestino del primer siglo. O sea, son personas que sueñan con mejores opciones. Son personas que están más receptivas a una diferente manera de ser. Pero finalmente,
Lo que la parábola sí les proporciona a todos los oyentes judíos palestinos en esta ocasión, un oyente puede identificarse con el hombre en la zanja porque era judío, y ellos eran palestinos judíos. Es la posibilidad que ofrece la parábola. Si queremos quedarnos en la parábola y experimentar un mundo nuevo, de acuerdo a la enseñanza del maestro del Rabí Jesús, esta es nuestra única opción disponible. Habiendo comenzado en la narración con la parábola con la expectativa de desempeñar el papel de héroe, uno termina en el papel de víctima. Y esta es la vuelta del mundo que pone la enseñanza de Jesús de cabeza, el mundo de la audiencia. Por lo tanto, siendo atendido por el enemigo mortal y moral de uno. Y esto es el reto más sacudidor, que uno termina en el papel de víctima siendo atendido por el enemigo mortal del judío. La parábola anuncia que el héroe es un samaritano, el odiado. Debemos tener cuidado de no subestimar la dificultad de esta última opción. Se supone que la mayoría de la gente en la audiencia de Jesús optó por la primera opción. Esto ya se echó a perder. Eso no sucede en la vida real. Un samaritano no actúa así. Y se han de ver posiblemente hasta caminado y se han de haber ido de la audiencia. Es solo una historia. En realidad nunca hubiera sucedido. Pero si ustedes se dan cuenta en el Evangelio de Juan, Natanael, cuando Felipe le va y le dice a Natanael que habían encontrado al Mesías, él dice, ¿puede salir de Nazaret algo bueno? Es la misma actitud, pero en este caso estamos hablando de gente rural allá en el norte de Palestina. Pero en la parábola estamos hablando de un pueblo totalmente diferente. Siempre hay que ver cuántas posibilidades se deben crear con una historia. Cuánta imaginación permite la historia en el mundo del primer siglo. Pero seguramente eso sugiere que los creyentes o los oyentes de la historia al menos experimentan con ella. Mientras uno comienza a imaginar dentro de la historia, parece extraño, y esto es haciendo un poco de imaginación quizás en la mente de un oyente del primer siglo. Parece extraño que nadie le pregunte al hombre en la zanja si quiere ser que él quiera que el samaritano lo cuide. Bien podría querer arriesgarse y esperar al israelita. Quizás él podría haber rechazado la ayuda del samaritano. Seguramente debe haber uno viniendo por este camino, ya que uno de cada grupo ya ha pasado. ¿Qué pasa si el samaritano, por ejemplo, lo traiciona y no se presenta de regreso? ¿Qué pasa si cuando él vuelve, se viene contra él y lo mata o lo vende como esclavo? Esto podría haber estado pasando en la mente de la audiencia. Después de todo, él es un samaritano. Y el mesón, los mesoneros, los mesones en el mundo antiguo no eran unos hoteles de 5 estrellas como el Holiday Inn. Y sus encargados tenían una reputación muy dudosa. El mesonero tenía una reputación muy dudosa. El samaritano dice que regresará al menos para pagarle al mesonero lo que se le debe por el mantenimiento del hombre. ¿Significa esto que el samaritano espera visitar al hombre de nuevo? ¿Cómo explicará en este caso, alguien podría estar pensando en la audiencia, cómo explicará este judío estos hechos a su familia y a sus vecinos? ¿Se imaginan ustedes? Un odiado samaritano fue el que me ayudó, el que me atendió.
El judío medio muerto fue atendido por un samaritano. Ahora tiene estos otros dilemas en las culturas y las diferencias, las divisiones entre pueblos en el primer siglo. Seguramente que preferiría un israelita. Habría menos que explicar. Estas son las complicaciones que insinúa la parábola para todos los que los escuchen en aquel entonces. Lucas utiliza la parábola como un ejemplo de la pregunta ¿quién es mi prójimo? Hubo otras parábolas de los rabinos judíos sobre ayudar a alguien que lo necesita. Muchas enseñanzas de parte del rabinado judío. La mayoría de ellos hacen que el personaje principal sea el ayudante de los necesitados, el héroe de la narración, como ejemplo del trato al prójimo. La idea es que era la enseñanza al pueblo a actuar de la manera benévola. Pero en la mentalidad judía, la idea es que Dios necesita del judío, no el judío necesita de Dios. Porque a través de este pueblo es que Dios iba a venir a traer sanidad y reconciliación a toda la tierra. La parábola de Jesús toma un punto de vista totalmente diferente en el Evangelio de Lucas. El punto de vista es el de la víctima, el que necesita ayuda. O sea, Jesús en su enseñanza, en su parábola, trae a todo un pueblo, el pueblo judío, Palestina, el judío de Palestina, en su tiempo, y lo pone semimuerto en una zanja, siendo la víctima. La parábola de Jesús toma este punto diferente y propone un nuevo mundo en el que el muro entre nosotros y ellos, porque siempre las divisiones de las tradiciones culturales y las tradiciones étnicas siempre hacen divisiones entre ellos y nosotros. Pero el mundo en el que Jesús trae en la enseñanza de esta parábola es que esas divisiones ya no existan. Que uno de ellos que es el rechazado, nos venga a encontrar a nosotros, el pueblo de Dios, necesitado y ayudado, y que nos venga a mostrar compasión. Nos venga a dar el ejemplo de amar al prójimo. Esta parábola no se trata de individuos, sino de comunidades. No solo los individuos tienen que cruzar la línea de división y destruir esas divisiones, sino que la comunidad tiene que cruzar las líneas de divisiones. Sin embargo, el cruce de esa línea, la destrucción de esas paredes, siempre comienza con el primer samaritano cuyo corazón es movido por un judío en necesidad. Tales personas están iniciando vez tras vez un nuevo mundo para todos nosotros, nuevas posibilidades en las que Dios se mueve a través del ser humano, porque Dios no tiene acepción de personas. ¿Y cuántas veces, como le pudo haber sucedido a Abraham en Egipto cuando salió corriendo allá en el capítulo 12 de Génesis a Egipto por necesidad, y Faraón fue el que le hizo entrar razón y le dijo, toma tus cosas y vete, me has traído conflicto en lugar de ser de bendición? En donde salió él de ahí con Agar. Pero el punto es similar.
¿Cuántas veces hemos visto que Dios se mueve en la persona menos esperada? Y de ahí nosotros sacamos las mayores lecciones para nuestra vida espiritual y moral. Y por lo tanto, de ese tipo de personas Dios está necesitando para continuar obrando. De personas cuyos corazones son conmovidos a compasión. Reflexionemos en esto como comunidad cristiana, dentro de nuestras, quote unquote, entre comillas, divisiones tradicionales, culturales y denominacionales. Que Dios continúe obrando en nuestro medio. Les invito a venir en oración ahora. Eterno Dios de amor y misericordia, Dios que no hace acepción de personas, que nos ves donde nos encontramos y nos recibes sin condición y nos amas eternamente. Continúa obrando en nuestro medio, oh Dios. Continúa sanando nuestras relaciones unos con otros. Donde hay división, ayúdanos a disolverlas. Donde hay diferencias, ayúdanos a reconciliar. Te rogamos que nos ayudes a cultivar una vida sencilla, humilde, como barros dispuestos en tus manos, oh Dios. Y sobre todo una vida sencilla y humilde con nuestro prójimo. Y sobre todo contigo, oh Dios. Que si por X razón llegamos nosotros a cometer errores, no busquemos justificarnos o eludir nuestra responsabilidad, escondiéndonos en nuestras tradiciones, escondiéndonos detrás del frente de nuestras creencias, sino buscar mediante tu gracia y amor el perdón restaurador que nos ofreces gratuitamente en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a ustedes. Sus bendiciones nunca dejen de saturarles y rodearles en todo tiempo. Su paz y la realización en Cristo Jesús sea siempre de ustedes, en todo. Que Dios les bendiga. Continuemos en oración. Estaremos juntos de nuevo pronto.